Bienvenidos a Médico de Cabecera por Conexify. En esta ocasión contamos con un invitado muy especial, el doctor Iván Mogollón. Él es especialista en nefrología, ya que en este programa vamos a hablar sobre el riñón, para qué sirve el riñón en el cuerpo humano, cómo evitar que se enferme, cuáles son los hábitos y los estilos de vida que causan daños en el riñón y por qué la importancia de cuidar el riñón en el ser humano. Andrés. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo les va? Justamente hemos invitado a nuestro querido colega Iván para que nos oriente un poquito más sobre cuál es la debida importancia, los cuidados que debemos tener, pero yo creería, Gadi, que debemos conocer primero qué es el aparato urinario, cómo está conformado y por qué es tan importante hablar sobre este tema. Entonces, ¿qué te parece, Iván, si nos haces un pequeño inicio sobre cuál es la importancia de nuestro sistema urinario? Bueno, saludos a todos, muchas gracias por haberme invitado a hablar un tema tan importante como es el riñón. Yo creo que en el Ecuador todavía no se toma la importancia que tienen estos órganos y la gravedad de cuando estos se enferman, realmente, y cómo prevenir, ¿no? Respecto a qué hace el riñón, eso es importantísimo saber. El riñón, básicamente, tenemos que imaginarnos, cumple cuatro funciones, básicamente. Tenemos que imaginarnos los riñones como un filtro. El riñón es un filtro que limpia de toxinas del cuerpo. Si ese filtro falla, deja de funcionar, el cuerpo se nos llena de toxinas. Otra función que tiene el riñón es también producir eritrocitos en el cuerpo. Produce una hormona que va al hueso para estimular la producción de glóbulos rojos. Cuando el riñón falla y se enferma, podemos tener anemia en el cuerpo. Y otra función que tiene es control de la vitamina D, el calcio, en el cuerpo. Y la otra función controla el volumen y ciertos y los electrolitos en el cuerpo, como son el potasio, el sodio, etc. Más allá de eso, quiero volver a lo primero que hablábamos del filtro. Des en cuenta que el riñón, la importancia del riñón, que cuando le dañamos, cuando el riñón se daña, puede afectarse hasta un 50%. Un 50% y apenas cuando se da el 50% empezar a subir los tóxicos de la sangre. Y nos puede dar síntomas cuando el riñón está dañado un 90%. Recién empezar a dar síntomas. Bueno, y aquí quiero hacer una pausa un poco. Creo que es importante lo que dice Iván. Hay que desmitificar. La gente piensa que el riñón produce orina y punto. Entonces, no es cierto. El riñón, la orina es un resultado de un proceso complejo, de un montón de funciones que tiene el riñón, incluso en la producción de glóbulos rojos, que a veces que eso es desconocido para las personas. Y el daño del riñón a largo plazo, en muchas ocasiones, es irreversible. Significa que no se reemplaza. Entonces, creo que es clave, dos ideas importantes que dice Iván. Una, el riñón hace más de lo que la gente comúnmente piensa. Y dos, en Ecuador no hay cultura de cuidado renal. Incluso a nivel médico se descuida un poco el riñón. Claro. Eso vamos a hablar más adelante. Un tema importantísimo que bien Iván lo ha venido mencionando y que lo ha tocado Gadi, es que justamente el riñón te da luces, pero ya cuando el daño está bien avanzado, y eso es algo importantísimo que hay que retomar. No esperemos a que lleguemos a un estado avanzado de la enfermedad para recién hacer el acercamiento con el especialista, en este caso con Iván, o como siempre lo hemos promovido en estos programas, es acercarse primero al médico de cabecera. Exactamente. Y nosotros, a la gente hay que decirle, y la gente tiene que saber qué personas tienen riesgo de que se dañe el riñón, porque obviamente hay gente que tiene más riesgo que otras, al que el riñón se afecte, ¿no es cierto? Nosotros, hay poblaciones de riesgo que deben hacerse un chequeo por lo menos anual, y dependiendo de lo que salgan los resultados de los exámenes, se indicará chequeos más frecuentes o menos frecuentes. Estas poblaciones son sobre todo diabéticos. Fuera de broma, por ejemplo, en Manabí hay mucha incidencia de enfermedad renal porque en Manabí hay mucho diabético, comen muy bien, como siempre decimos de broma, en Manabí se come delicioso, ¿no es cierto? Gadi lo sabe muy bien porque es de ahí, se come muy rico en Manabí, pero hay mucho diabético, entonces la población diabética tiene un riesgo de que se dañe el riñón y esas personas tienen que ser
tienen que hacerse exámenes para identificar si el riñón está afectado. ¿Cuándo hacer exámenes de los diabéticos? Eso es importante, porque ustedes van a preguntar, si yo tengo diabetes, ¿cuándo me tengo que hacer exámenes? ¿No es cierto? Un diabético tipo 2, ¿no es cierto? Un diabético tipo 2 se debería hacer el examen para descartar que el riñón está afectado en el momento que le diagnostican la diabetes. Y un diabético tipo 1 se dice que se debe hacer a los 5 años del diagnóstico de diabetes. Entonces, otra población en riesgo son los pacientes que son hipertensos. Si una persona es hipertensa, tiene que también hacerse un screening para descartar que el riñón está afectado. Otras personas son las personas obesas. Pensemos que los dos riñones, como yo decía, son un filtro. Un filtro que si le ponemos más carga, más cuerpo a ese filtro, ¿no es cierto? Tiene que filtrar un cuerpo más grande. Entonces el riñón trabaja más. Al tener que trabajar más, el riñón se puede llegar a dañar. Entonces las personas obesas son otro grupo de riesgo. Y obviamente si usted tiene en la familia, ustedes tienen en la familia alguien que se enfermó de los riñones, antecedentes de alguien que, su padre, madre, alguien que ha estado en diálisis, deben hacerse un estudio de que no tengan enfermedades renales. Y hago hincapié otra vez en esto porque esto tiene que quedar muy claro. Ustedes pueden tener afectado su riñón, incluso hasta un 90% sin presentar síntomas. Sin presentar síntomas, porque mucha gente pregunta, doctor, si se me daña el riñón, ¿qué síntomas tengo? Bueno, usted puede tener mucho cansancio, puede tener que no tiene ganas de comer, pues, que se le hinchen las piernas, puede tener que se le acumula agua en el cuerpo y no puede respirar bien. Pero estos síntomas se pueden llegar a presentar cuando el riñón ya es muy tarde. Y por eso es importante en poblaciones de riesgo hacer el control. Y tomar en cuenta que también personas mayores de 75 años también son poblaciones de riesgo. Poblaciones que también se habla de una prevalencia del 56% más o menos en Estados Unidos de enfermedad renal en este grupo de edad. Entonces, es importantísimo lo que menciona Iván con respecto a los grupos o poblaciones de factores de riesgo. Pero es importantísimo, ¿qué te parece, Iván, también hablar en personas que no tienen aparentemente ningún problema, personas sanas, personas deportistas o personas que están bajo algún problema puntual? Te lo planteo así, personas que han estado acostumbradas a tomar medicamentos o a mantener ciertos estilos de vida que probablemente pudieran estar comprometiendo el estado de la salud de los riñones. Entonces, ¿qué te parece si más bien hacemos también ese acercamiento para ver qué personas también podrían estar corriendo riesgo de presentar alguna alteración a nivel del aparato urinario? Perfecto. Lo que dice Andrés es muy importante. ¿Por qué? Porque claro, una persona deportista, por ejemplo, puede consumir una dieta rica en proteínas. Una dieta rica en proteínas es mala para los riñones. Las proteínas son lo que nosotros decimos nefrotóxicos. En palabras simples, dañan los riñones las proteínas. Cuando hay mucha proteína llega al riñón, le daña, imagínense ustedes que la proteína pasa quemando el riñón y a la larga lo termina dañando. Entonces una dieta rica en proteínas hay que tener cuidado. Otra cosa que puede suceder con los deportistas y con otras personas es el consumo de antiinflamatorios. ¿Sí? Los antiinflamatorios, los famosos AINES, ibuprofeno, diclofenaco, etcétera, etcétera, que a todos nos gusta ponernos cuando nos duele algo, tienen mucho riesgo de afectar los riñones por varias vías. Incluso ahora tomen en cuenta que salió un estudio de que puede afectar también al corazón. Y se recomienda la dosis mínima. Yo lo que la gente le recomienda es que si le duele la cabeza, si le duele algo, tómese un paracetamol de 1 gramo. Tómese un paracetamol de 1 gramo y consulte con un médico. Mejor. Pero los antiinflamatorios, incluso mucha gente ya está defendiendo que los antiinflamatorios deberían ser de venta bajo receta médica. Porque a la larga las complicaciones que pueden tener son graves. Y es justamente ese es un punto que lo topamos en capítulos anteriores sobre el peligro de la automedicación. Entonces Iván está justamente retomando este tema, haciendo hincapié que esto es muy peligroso. Entonces, si bien se ha hecho esa debida aclaración, se vuelve a mencionar que ahora un problema muy puntual es el afectar el aparato urinario, en este caso los riñones. Entonces, esa es una conducta que nosotros ya les hemos aclarado debidamente
y que de cierta manera creemos que debería ser siempre lo correcto, es hacer el acercamiento primero con un profesional, con el médico de cabecera, para que se nos oriente sobre cuál puede ser el mejor manejo y tratamiento. En este caso, cómo podemos cuidar nuestros riñones. Y aquí es importante, bueno, lo que dice Iván, si se dan cuenta, las cosas que afectan al riñón son cosas cotidianas, son cosas que hacemos en el día a día. Hay muchas personas con factores de riesgo para dañar su riñón. Aparte, la identificación del riñón, como muchas enfermedades en medicina, tiene que ser tiene que ser muy activa. Tienes que sospechar en personas que no tienen síntomas, como ocurre en muchas enfermedades. Incluso la enfermedad que probablemente una de las que más daña el riñón, que es la hipertensión, tiene la misma lógica, es decir, no tiene síntomas hasta que no tiene síntomas. Hasta que daña algo. Entonces, y cuando daña algo, que puede ser el riñón, que puede ser el cerebro, que puede ser los nervios, puede ser un montón de cosas, es muy tarde. Por eso es importantísimo tu médico de cabecera, que es quien va a hacer un screening, un tamizaje, es decir, va a pensar antes de que ocurran las cosas y va a hacer los exámenes necesarios para luego, si es que hace falta, si es que encontramos algo, referir, por ejemplo, a Iván. Iván, ¿sabes qué? Ayúdame, yo estoy sospechando que este paciente tiene mucho riesgo o necesita una valoración renal y hay mucho riesgo aquí. Otra cosa importante es que todos los exámenes, todos, y ahí sí, sin temor a equivocarme, todos los exámenes necesarios para una valoración renal existen en el país. Segundo, y no son tan caros, o sea, los exámenes iniciales no son costosos. Segundo, los especialistas que manejan el riñón existen en el país. Por lo tanto, no hay excusa, no tiene que ver con falta de acceso, o sea, existen en el país los medios para diagnosticar tu riñón. Por lo tanto, yo creo que ha sido clave lo que has dicho. Factores de riesgo son un montón, muchos cotidianos. No es que estás respirando arsénico para que te dañen los riñones, estás comiendo sal, o estás comiendo mucho, o estás haciendo ejercicio sin cuidarte y ingiriendo mucha proteína. Esto de las proteínas yo quiero darle un tratamiento especial, porque hay personas que hacen ejercicio físico, levantamiento de pesas y consumen proteína. Y consumen proteína sin ningún control. Y tienen riesgos. Y tienen mucho riesgo. Tienen mucho riesgo. Yo he visto gente que ha entrado a diálisis por eso. Imagínate, gente que consume proteína sin control, sin una dosis adecuada. Segundo, gente deshidratada, probablemente no se esté hidratando bien, que es un factor protector también para el riñón. Entonces, y tú los ves en el gimnasio por montones. Yo tuve un caso de un paciente, bueno, no fue riñón, pero él tenía la costumbre de consumir proteínas, deja de hacer ejercicio, pero le gustaba mucho y desayunaba proteína, y siendo totalmente sedentario. Claro. Él debutó con hepatitis por esto, y el riñón por suerte estaba bien, pero... Y perdón que te interrumpe algo, pero ahora que habla Gaby del agua, salió un estudio reciente que habla de daño renal y lesión renal aguda con personas que toman muchas bebidas azucaradas. Acaba de salir un estudio que demuestra que las bebidas azucaradas son riesgo de daño renal. Entonces la dieta es importantísima. Miren, los estudios más grandes que se han hecho de estudios cardiovasculares, etcétera, porque el corazón está muy relacionado con los riñones, ¿no es cierto? Se ha demostrado que la mejor dieta, y les invito para que en otro programa se hable, o para que ustedes, las personas que nos están viendo, lo lean en internet, dieta mediterránea. La dieta mediterránea se ha demostrado que es la mejor dieta para el corazón y para los riñones. Dieta en base de vegetales, de frutas, pescado, también se puede comer pollo y poquito carnes rojas, muy poquito carnes rojas. Y obviamente la dieta mediterránea tiene lo que es el aceite de oliva. Y ustedes me van a preguntar tal vez del vino, ¿no? Que el vino muy rico, la dieta mediterránea es con vino. En España y Italia se toma vino. Entonces hay que nosotros como médicos, obviamente a usted no le vamos a recomendar que tome vino, porque el vino tiene también sus riesgos, ¿no es cierto? Respecto al vino, cuando ustedes lean de la dieta mediterránea, si usted no toma vino, no le vamos a decir que tome vino. No tome vino. Pero una copa de vino a las personas que beben alcohol puede llegar a ser incluso beneficioso. ¿Sí? Pero si no toma vino y no le gusta el alcohol, no tome alcohol. Es lo ideal. Pero tampoco reemplaces el vino con una bebida azucarada. Exactamente. Claro, tampoco, no es sano. Así es, no es saludable. Entonces,
yo creo que nos quedamos con esto, es decir, los factores de riesgo son comunes, son muy comunes, están al alcance de la mano, es más, están en su percha, están en su alacena, ahí están. Si tú te pones a revisar tu alacena, hagan el ejercicio de todo eso, ¿qué podría estar afectando nuestros riñones? Entonces, los riñones se juntan al resto de enfermedades en las cuales el estilo de vida es clave. Sí, haciendo un poco recordéis de lo que se estuvo hablando con respecto al ejercicio. Es importantísimo, sin hacer de menos a los preparadores físicos, pero cuando ya se comienza en un régimen de formación o adecuación física, se tiene que siempre consultar al médico para ver si es que en realidad lo que está adoptando como aporte nutritivo puede o no generarme algún impacto en el riñón. Eso es vital. Bien mencionaste el tema de la hidratación, eso también es fundamental. Entonces, toda esa orientación siempre tiene que ir de la mano con un médico. Entonces, ese es algo que siempre se tiene que tener en consideración. Y yo quiero hacer una pregunta, Iván. Es decir, bueno, ya hablamos de todas las cosas que pueden afectar al riñón, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se enferma el riñón? ¿Cuáles son las enfermedades que afectan al riñón? O sea, ¿cómo, ya desde tu punto de vista de especialista, cuáles son las enfermedades que pueden llegar a dañar el riñón? ¿Y cómo? O sea, esa es la pregunta más importante, para que la gente entienda lo importante de prevenir son las que dijimos, los factores de riesgo, ¿no? La causa más frecuente de afectación renal es la diabetes. Es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica, de causa de enfermedad renal crónica. La nefropatía diabética. La segunda causa más frecuente es la hipertensión. Y otra causa frecuente es la obesidad. La obesidad, y luego viene todo lo que son, lo que en medicina decimos los nefrólogos, glomerulopatías, que son enfermedades primarias del riñón. Es decir, que nacen en el riñón. Exactamente, son primarias. Mi pregunta va, es decir, conocemos que hay una enfermedad renal aguda y una enfermedad renal crónica. Quisiera que nos ayude a definir qué es, porque sí hay una diferencia muy marcada. Claro, a ver, la enfermedad renal aguda y la crónica se relacionan también, ojo. Pero la enfermedad renal aguda, básicamente para la gente que nos está viendo, para que sepamos, una enfermedad, algo agudo es algo que se puede revertir. Yo lo puedo revertir. Si yo tengo ahora, me falla el riñón, como les explicaba, el riñón es un filtro. ¿Cómo mido que me está fallando el riñón? Hay una prueba en sangre que es muy barata, como decía Gadi, muy básica, que es la creatinina, ¿no es cierto? La creatinina se produce a partir del músculo de las personas. Entonces, eso es algo que el riñón tiene que desecharlo por la orina, lo filtra y lo desecha. Al fallar el riñón, obviamente la creatinina sube en sangre y nosotros la podemos medir. Si nosotros tenemos una lesión renal aguda, por ejemplo, si nos deshidratamos mucho, es una causa frecuente de lesión renal aguda. Si tomamos los antiinflamatorios, es una causa también bastante frecuente aquí en el Ecuador de lesión renal aguda. Si nosotros tenemos una subida de creatinina en una lesión renal aguda, podemos poner tratamiento para que la creatinina descienda nuevamente a sus valores previos, es lo ideal. La enfermedad renal crónica ya no es reversible. La enfermedad renal crónica es algo que ya el riñón va a permanecer con la afectación, dañado. ¿Y qué tratamos los nefrólogos cuando tenemos una enfermedad renal crónica? Los nefrólogos intentamos que la enfermedad renal crónica no progrese, que no empeore. Porque cuando la enfermedad renal crónica llega a su estadio final, que se conoce, ¿no es cierto?, el estadio 5, o el estadio final de la enfermedad, tenemos que buscar un tratamiento renal sustitutivo, que ustedes saben que es la diálisis en sus diferentes modalidades, ya sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, o un trasplante renal. Hay que reemplazar el riñón, exactamente, es un riñón artificial, o sea, tenemos que buscar algo que haga lo que está haciendo el riñón. Pero aquí viene el punto de justamente la prevención, que podamos hacer una prevención, ya sea antes de que haya el daño, ¿no es cierto?, antes de que haya el daño del riñón, o detectar la enfermedad renal a tiempo para evitar que progrese y que lleguemos al estadio final. Porque tomen en cuenta que cuando se daña el riñón, cuando tenemos una enfermedad renal crónica, la mortalidad es altísima. Incluso se habla en pacientes en diálisis de una mortalidad de 20% al año, que es una locura, ¿no?, si nos ponemos a ver. Entonces, cuando el riñón está dañado, también se relaciona mucho con enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. El corazón se nos daña y es la causa más frecuente incluso de mortalidad de enfermedad renal crónico.
por todo esto, es importante concientizar a la gente, tomar en cuenta esta enfermedad como algo importante, porque yo veo que muchos pacientes les hacen exámenes de sangre, les hacen biometrías hemáticas para ver si tiene anemia, les hacen exámenes de otras cosas y no le piden una simple creatinina. Un examen que costará, no sé, ahí tú sabes, tal vez más, 50 centavos, $1. No tan barato, no tan barato. Bueno, pero... $5, digamos. No, bueno. Pongamos un valor. Pongamos $5, pero para la salud, $5 no es Pero mucho. $5 versus un riñón, Un riñón, vale exactamente. la pena realmente. Entonces realmente hacer bueno, $5 porque eso cobran los laboratorios, ¿no? Claro. Pero Este tema no lo metamos mucho. no metamos, ya. No metamos aquí, Sí, sí. pero bueno, No metamos pero mucho fuego. pero es un examen barato en relación al beneficio que puede tener la persona. Entonces, yo también invito a los médicos, a todos los médicos que comiencen a tomar esto en cuenta para que las personas no lleguen tarde al nefrólogo y lleguen en una etapa que nosotros les podamos ayudar para que no llegue a una enfermedad terminal. Así es. Y aquí un poco, esta idea del médico, o sea, el médico tiene que formarse en riñón, o sea, el médico tiene que cuidar el riñón, es decir, incluso una cosa tan simple como verificar que la medicación que tenga un paciente no afecta el riñón, es un acto de prevención incluso, porque tú puedes detectar a tiempo si hay medicación que realmente está afectando o empeorando la situación del riñón y puedes tomar decisiones a tiempo. Incluso consultar con el nefrólogo, decir, vea, yo estoy usando, yo qué sé, lidocaína, y este paciente tiene la creatina un poco alta, y yo sé que la lidocaína se elimina en el riñón, yo creo que más saludable es llamarlo a Iván y decirle, Iván, ¿qué puedo hacer aquí? ¿No? Ayúdame, asesórame con este paciente, porque puede pasar algo. Y también quería plantear una cosa, esto ya es una cuña comercial, con Iván se va a lanzar un curso de nefrología para médicos, para que los médicos lleguen a un nivel de conocimiento suficiente en esta cuestión del riñón, que es bastante amplia, bastante compleja. El riñón es un órgano pequeñito, pero el especialista en nefrología tiene que estudiar 4 años este órgano pequeñito para poder, o sea, 4 años para tener su cartón, pero de ahí tienes que seguir Estudiando toda la vida. estudiando toda la vida. Entonces, imagínate la complejidad del riñón. Entonces, los invito un poco ya les estaremos informando por este medio incluso sobre cuando hablamos sobre el curso de nefrología para profesionales de la salud. Y tomen en cuenta que los riñones, las personas normalmente nacemos con 2 riñones. Digo normalmente porque hay personas que pueden nacer con 1, incluso con 3, pero lo normal es con 2 riñones. Y los riñones trabajan en equipo. ¿Sí? Porque a veces las personas me preguntan, cuando les decimos que el riñón no está funcionando bien, nos dicen, doctor, ¿cuál, el derecho o el izquierdo? No, los riñones trabajan en equipo y se afectan los 2 riñones. Entonces, yo le invito a la gente que cuiden los riñones, invito a los médicos para que pidan las pruebas a tiempo para detectar enfermedad renal, que eviten medicaciones que puedan dañar el riñón, eviten dietas también de riesgo para el riñón. Y... ¿Qué opinas, Andrés? Yo creo que el tema del riñón es largo, es complejo y nos daría mucho más temas. Varios temas para seguir tratando. Aprovechemos aquí en vivo, comprometamos a Iván para que nos siga ayudando en manejar este tema. Hay incluso las enfermedades, como decía Iván, primarias, son complejas. Entonces, puede ser un problema de enfermedades primarias, de lesión aguda, de lesión crónica, diálisis, hay hay varios tipos de diálisis y esto es de interés. Incluso yo creo que podríamos hablar en un futuro sobre el trasplante renal. La dificultad no es tan fácil, o sea, claro, es muy fácil decir, este paciente con un trasplante probablemente va a mejorar su calidad de vida. Pero el trasplante no es sencillo. Entonces, todas esas cuestiones... Pero el trasplante yo creo que hay que ser un punto y todo el Ecuador debemos luchar para que el trasplante sea una cultura. Y la cultura parte también de todas las personas, de toda la población. Porque donar órganos salva vidas. Y como les decía, la mortalidad de pacientes en diálisis es muy alta. Pero con trasplante renal esa mortalidad se reduce muchísimo. Se reduce muchísimo y es más barato trasplantar que dializar.
Entonces, pero necesitamos que en el país exista una cultura de trasplante. Donen sus órganos. Exactamente, donen sus órganos porque salvan vidas y todos deberíamos tener ese pensamiento de querer salvar vidas. Les recuerdo a todos amigos que nos pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp en nuestro número el 093-918-4270. Estamos en redes sociales en Facebook, en Instagram, estamos en Twitter. Entonces no se olviden que pueden hacernos preguntas, pueden plantearnos temas que ustedes quieren que sean tratados aquí en el programa. Entonces no sé si te parece, Gladys, si vemos si hay preguntas de parte de nuestros amigos. Vamos a pasar a las preguntas. Bueno, revisémoslas. Aquí la primera un amigo nos pregunta: tengo dolores frecuentes de espalda. ¿Esto significa que mis riñones pueden estar con algún problema? A ver, esto sí nos consulta mucho, ¿no? El dolor, cuando el riñón duele, lo más frecuente es por una litiasis renal, una piedra, un cálculo renal, ¿no es cierto? Y ese es un dolor tremendo. Incluso se han hecho estudios con mujeres embarazadas que dicen que es peor el dolor de la piedra que el mismo parto. Cuando duele la espalda, lo más frecuente será que es un dolor muscular, que es lo que habrá que estudiar. Los riñones cuando duelen, puede haber causas de dolor renal, sí, pero es muy raro. Es muy raro. Lo más frecuente es que sea un dolor muscular y ahí sería más conveniente consultar con el médico general o con un médico de familia, un médico internista para ver la causa del dolor, ¿no? Perfecto, me parece muy correcto. Siempre hay que ver cuál es la causa del problema y no enfocarse exclusivamente al órgano. Lo más frecuente va a ser muscular el dolor. Incluso la gente interpreta que los riñones están aquí abajo. Los riñones están acá arriba, ¿no es cierto? Están más o menos a esta altura, L2, L4 de lumbares, ¿no es cierto? L2, L4 están acá arriba. Entonces, el dolor renal se puede acompañar en unas causas básicas. ¿Cuáles son? Como digo, el cálculo, la piedra renal, pero es un dolor terrible. Ese dolor van corriendo al hospital, no se esperan 3 días en la casa, sino que ese rato tienen que entrar al hospital. No importa nada. No importa absolutamente nada. Así es. Claro, va en relación con esta otra pregunta que nos plantean. ¿Es cierto que manejar mucho afecta a los riñones? Manejar mucho, si no se hidratan adecuadamente, sí, pero realmente no tiene por qué afectar, ¿no? Ajá. Pero Vuelves a la cosa, la gente piensa que el calor en la espalda Exacto. No. cocina, Exacto. es una pregunta muy común, cocina los Ajá, y riñones. entonces hacen esa relación de que si yo estoy mucho tiempo manejando, entonces mis riñones van a estar con problemas. Claro, cocinadas. sí, no, eso no afecta realmente. Lo que aquí se hago el punto es hidratarse bien siempre, ¿no? Ajá. Pero bueno, puedes aprovechar la consulta para hacer una evaluación renal a ese paciente. Aclarar de que no es cierto, no pasa nada, pero puedes aprovechar la creatinina de 50 centavos o 5 dólares de emisión. Bueno, eso se va a definir. Esta otra pregunta va en relación con este tema. Me han dicho que debo tomar 2 litros de agua al día, pero a mí no me gusta. ¿Y pueden mis riñones dañarse por no tomar tanta agua? Lo del 2 litros de agua al día es un mito. Es un mito que se creó en los años, no sé si 60, 70 por un nutricionista americano. Realmente la cantidad de agua que debemos tomar es la que prácticamente lo que se recomienda, lo que pide el cuerpo. Tomen en cuenta que lo básico, una persona que está sentada, sedentaria, sin hacer nada, sin moverse, incluso es más o menos medio litro de agua al día, más o menos. Una persona que está sentada sin hacer nada. Si usted va a hacer más ejercicio, va a hacer más actividad en el día, su cuerpo le va a ir pidiendo más agua. ¿No es cierto? Tiene que tomar 1 litro, 1,5 litros, dependiendo de lo que haga. ¿Sí? Pero lo de los 2 litros es un mito, porque tomar 2 litros también es... Aparte, y usted tome en cuenta que el agua tiene que medirla como todo lo que toma en el día. Tiene que tomar en cuenta sopas, tiene que tomar en cuenta jugos, un té, etc. Las colas no, eso no es agua. Eso sí no es agua. Sí, Eso es azúcar, ¿no es cierto? Bebida azucarada. Sí, pero hay que tomar en cuenta, porque la gente cree que si me tomo un vaso de cola estoy tomando agua, ¿no es cierto? Pero no, eso no cuenta. Eso resta. Pero el agua, los 2 litros, forzado a tomar 2 litros, si usted hace ejercicio tiene que tomar más agua. Lo que sí se recomienda, y lo que yo sí le recomiendo, incluso es tan interesante que en algunos países como Estados Unidos le está enseñando a la gente a ver su orina. Si usted ve que su orina está muy oscura, quiere decir que no está tomando suficiente agua. Así de fácil. Cuando usted orina muy oscuro, incluso dicen me arde cuando orino, y de orino muy oscuro es porque no tomo agua. Y eso usted no debe haber llegado. Perfecto. Pero también aquí
algo que hay que para aclarar, el exceso de agua también podría resultar súper perjudicial. Es decir, hay gente que tiene la costumbre, entonces vuelve una costumbre no hacer, la costumbre de ir con la botella y estar tomando un montón de agua. Entonces, también hay que tener en cuenta de que todo el exceso, incluso el agua en el cuerpo, podría ser perjudicial, porque esa agua tiene que salir, y quien trabaja para que salga esa agua son los riñones. Entonces, ahí podría haber otra sobrecarga, y hay un consumo incrementado de bebidas hidratantes para deportistas, que se consumen, no voy a decir nombres por varias razones, pero son bebidas que se venden como energizantes, no energizantes, son hidratantes. Tienen iones que no son adecuados para toda la gente. Es importante. Y hay dos enfermedades, aquí aclaremos una cosa, hay dos enfermedades renales que sí que se recomienda tomar mucha agua, incluso intentar llegar a 2 litros al día. Esas dos enfermedades renales que se recomienda es la poliquistosis renal, y obviamente usted tiene piedras en el riñón, porque el agua le ayuda a botar las piedras. ¿Sí? Cuando usted tiene poliquistosis renal, hay estudios que parecen demostrar, y tiene una lógica, que tomar mucha agua disminuye el crecimiento de los quistes. Son esos dos casos que se recomienda tomar mucha agua, pero en la población normal, no. 2 litros de agua no es. Exacto, y justamente estas dos enfermedades que bien las menciona Iván, obviamente van a tener que pasar previamente por un análisis médico. Exactamente, para que no indicación médica. No se quede esa duda y van a decir, ¿y cómo voy a saber yo cuando tengo esas enfermedades? Entonces, pero obviamente eso va a ser con el acercamiento previo. Esta última pregunta, mis amigos nos plantean: he oído que cuando se comienzan a pelar las palmas de las manos es porque mis riñones están mal. ¿Es cierto esto? No, o sea, no es un signo que se identifique con enfermedad renal realmente. Eso también hay que consultar con un médico, puede ser muchas causas, contacto con químicos, puede ser muchas otras causas, pero no es una enfermedad renal, lo más probable. Bueno, yo quiero, por honor al tiempo, yo quiero hacer la invitación formal a Iván para que nos siga acompañando en una serie de programas que vamos a hacer sobre el riñón, incluso en hipertensión arterial, porque Iván va a estar de acuerdo conmigo. Se plantea incluso que la hipertensión arterial actualmente, el rol del nefrólogo debe ser un rol titular. Anteriormente se consideraba que la hipertensión arterial, el rol titular lo llevaba un cardiólogo. Actualmente la implicación renal en la hipertensión arterial es mucho más fisiológica, fisiopatológica el riñón que el corazón. Exactamente. Entonces, aquí nos vamos a meter yo como la creatinina con los cardiólogos también, pero... Lo que quiero decir pero es que el nefrólogo está en el equipo también. Es verdad, en España y en otros lugares la hipertensión la maneja el nefrólogo, pero como bien dice Gadi, la fisiopatología es más renal que nada. Así es. Entonces, bueno, los quiero invitar yo a que nos sigan semanalmente en nuestro programa. Queda invitado Iván. Muy bien, muchas gracias, con todo gusto. Gracias por venir. Creo que tus aclaraciones fueron muy puntuales para las exactamente, personas. es un acercamiento muy claro. Entonces, te agradecemos mucho haber venido. Nos despedimos. Yo soy Gadi Torres. Yo soy Andrés Peralta y esto es Médico de Cabecera. Gracias.